propia en Internet. ¿Y cómo se hace eso, profe? Fácil, solicitando su dirección en .cl, www.nic.cl y luego conectarla a su red social preferida. ¡Buena! Por 9.990 pesos al año, construye tu identidad digital en Internet con .cl. NIC Chile, somos el .cl. Con casi 6 décadas de historia, Frutillar vuelve a transformarse en el escenario más importante de la música clásica en Chile. Del 27 de enero al 4 de febrero, vive la 58ª edición de las Semanas Musicales de Frutillar, un encuentro patrimonial que cada verano reúne a destacados músicos nacionales e internacionales. Entradas disponibles en semanasmusicales.cl, medio asociado Radio Universidad de Chile. Vacaciones de verano, sea en el campo o en la playa, pero sin libros no vaya y lea a sus niños, es sano. 10 minutos no son vanos justo antes de dormir, en que pueda compartir con sus hijos una historia. Los libros en su memoria le ayudarán a vivir. Busque nuestras ofertas veraniegas con más de 1000 libros, álbumes y fantásticos libros ilustrados para niños y jóvenes en prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-5942. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y vamos a tener el gusto de compartir esta segunda parte de nuestro programa con el doctor en Estudios Sociales y Políticos, director del Departamento de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad de Talca y, por supuesto, presidente de la Asociación Chilena de Ciencia Política, nuestro querido Mario Herrera, presentado con todos tus títulos, Mario. Sí, yo creo que vamos a resumirlo en académico de la Universidad de Talca y presidente de la CCP, sale más cortito. Querido Mario, bienvenido, muchas gracias como siempre por tu gentileza. Muchas gracias. Bienvenido, Mario. Una pasada primero bien general, ¿qué te pareció el gabinete? Para después ir desmenuzando más particular. Sí, es un gabinete desequilibrado en términos políticos, pero equilibrado en términos de perfiles. Es desequilibrado en términos políticos porque obviamente la noticia del día de hoy es que tiene más independientes que personas de los partidos políticos, tiene más personas de Chile Vamos que de republicanos y tiene la ausencia de el Partido Nacional Libertario. Y eso está dentro del esquema que estaba pensado, es como una suerte de una mezcla entre Piñera 1 y Piñera 2. Piñera 1 fue un gobierno de técnicos, esta idea del gobierno de los mejores que en algún momento, y Piñera 2 asumió que al menos en los ministerios más políticos tenía que meter precisamente políticos. Este es un gabinete que tiene un blindaje desde el Ministerio del Interior, con una figura como la de Alvarado, que ya no va a tener a su cargo el rol de seguridad, sino que va a tener el rol de la coordinación política, va a ser como una especie de jefe de gabinete, y al lado a García Rubinot, que es el que va a ver la relación con el Congreso, y es una persona que tiene mucha experiencia en eso. Y luego, dentro de los independientes, son independientes de distinto perfil, son independientes algunos que provienen de centros de pensamiento de derecha, otros que vienen más bien del mundo privado y otros que son los ex ministros, en el caso de Campos, por ejemplo, Jimena Rincón, que tienen experiencia en el sector público, pero es una experiencia vinculada o con cargos políticos o con ministerios. Ahora, una de las estrellas de este firmamento es la ministra de Seguridad, ¿no? La ex fiscal Steiner, Trinidad Steiner. ¿Qué te pareció a ti esa carta? Sí, es una carta inesperada. Yo recuerdo haber conversado con ustedes dos precisamente que el perfil para ese cargo era un perfil pensando en dos tipos. Un perfil que fuese más bien desde el territorio, un exalcalde, el caso de Carter cuando en algún momento sonó, o el caso de Codina también cuando en algún momento sonaron como ministro de Seguridad. Alguien que tuviese conexión con el territorio, que tuviese, dada su experiencia como alcalde, algún tipo de experiencia también vinculada con el control de la seguridad, el orden público, etc. Carter tenía esta estrellita que era la cuestión de la demolición de las casas narco y ese tipo de cuestiones que lo había implementado como una política territorial. Luego tenías un segundo perfil que era el perfil más bien del general en el retiro, que era esta persona que se iba a poner el chaleco antibalas y iba a salir a hacer operativos por las grandes ciudades de Chile tratando de perseguir a la delincuencia con algo más efectista que efectivo. Y aparece Katz con esta sorpresa, que es una ex fiscal. Yo creo que independiente de la polémica que se desata a propósito de sacar a alguien del Ministerio Público, porque no era una persona que estuviese retirada hace tiempo, sino que era una persona que estaba ejerciendo hasta el día de ayer,
Independiente de eso, que por supuesto que levanta polémica, es un perfil interesante en el sentido de que, al menos de manera administrativa, ella está acostumbrada a dialogar con carabineros, a trabajar con la PDI, a trabajar con gendarmería, está acostumbrada a esa coordinación con lo que le va a tocar una vez que asuma. Y en ese sentido cumple con este doble rol, el rol de la experiencia a nivel técnico, pero también de la experiencia más operativa, de la experiencia más del día a día de lo que tiene que hacer una especie de ministro de seguridad que está pensado más en una lógica para CAS de un sheriff que en la lógica de prevención del delito o cuestiones de ese estilo. No es una experta en seguridad necesariamente, pero sí es una experta en combatir el delito en lo operativo del día a día. El ministro Cordero le hizo un muy buen pronóstico, la defendió mucho ante algunas críticas y señaló que tenía todas las competencias y las capacidades, así que le puso un piso, y también le puso un cierto piso a Fernando Rabata, el ministro de Justicia que viene llegando, que no lo prejuzgaran, dice Cordero. Estaba muy generoso Cordero hoy día respecto de los ministros entrantes. Pero ahí hay otro foco que te quería plantear más particular y que tiene que ver con los dos abogados de Pinochet, uno en materias de derechos humanos, el ministro de Defensa, que va a ser Fernando Barros, y otro en materia de corrupción y de robo, como fue en el caso Riggs, donde defiende a Pinochet y también defiende a una de las hijas de Pinochet. Entonces, esta doble, ¿tiene algún sentido? ¿Tú crees que tiene algún peso ante la opinión pública o somos los viejos mañosos los que nos andamos acordando de todas esas cosas? Sí, pucha, no quiero decir la segunda opción porque no quiero sonar ofensivo. No, pero si yo soy un joven, a mí se me había olvidado. Pero la verdad, a ver, yo creo que es importante como antecedente. Si bien toda persona tiene derecho a una legítima defensa, eso es parte de nuestro ordenamiento jurídico y todo lo demás, evidentemente cuando se selecciona un abogado, se selecciona un abogado también que, sobre todo en este tipo de casos, que tenga algún nivel de afinidad y es una afinidad indudable. Ahora, que esto le vaya a pegar en la línea de flotación a CAS, yo creo que no, y es parte también del diseño. Así yo entiendo también la ministra de la Mujer y estos dos casos, es que el día de hoy estemos hablando de esto, que es algo que no lo golpea en la línea de flotación a CAS, sino que más bien es algo que uno se podría esperar de CAS. Te lo doy con el ejemplo de Piñera. A Piñera la gente siempre lo evaluó muy bien en términos de gestión, tanto en el gobierno 1 como en el gobierno 2. Pero la gente siempre supo de que Piñera tenía alguna línea muy delgada, que la línea era muy delgada entre el mundo privado y el mundo público en el caso de él, que tenía casos como el del Banco de Talca y otros, lo de Dominga y otra serie de cuestiones más donde esa línea había sido muy tenue. Pero para la gente ese tipo de conflictos de interés no era importante porque eran superiores los atributos de gestión. Para CAS, la línea de flotación no está en estos ministros que son o que tienen algún perfil más polémico, sino que la línea de flotación de CAS está asociada con los resultados, con esta idea del resultado versus la expectativa. Entonces, salir a criticarlo por eso, la verdad es que no va a tener ningún impacto en términos de opinión pública. Es parte de lo que la gente se espera de un gobierno de derecha también. Ahora, tú mencionabas el caso de la ministra de la Mujer, Judith Marín, que, claro, es de un confesionalismo conservador bastante radical, de acuerdo a la trayectoria que ha tenido. Han circulado recordatorios de su activismo contra el aborto, cuando llamaba a volver a Dios en el pleno Congreso de Chile durante la votación. O sea, yo me pregunto, porque el ministerio se llama de Mujer y Equidad de Género, yo me pregunto si ella se tolera la perspectiva de género, porque de eso se trata la equidad de género en políticas públicas. Sí, es súper arriesgado por parte de CAS porque es una persona que el 11 de marzo va a empezar con una agenda y con una agenda propia, y además de posicionarse en temas de género, lo que tiene que hacer es posicionar al Partido Social Cristiano, el partido que ella representa. Y la mejor forma de posicionar a un partido es precisamente con frases que sean polémicas, con frases que sean que precisamente entren dentro de la contingencia, que entren dentro de una batalla cultural que además el mismo CAS ha evitado. Es un poco lo que pasó ayer después del nombramiento con el futuro ministro Campos, que salió a dar una declaración eterna, donde le preguntaban por la situación de los incendios en el sur, y él hablaba solamente de política. Son ese tipo de perfil de personas que de alguna forma tienen cierto nivel de incontinencia verbal y que terminan siendo ministros de corta duración que generan ciertos conflictos y que puede terminar haciendo de que la luna de miel de CAS sea más corta, sobre todo porque, como decía el mismo CAS, ha
puestos dentro de su diseño, no empezar con los temas valóricos, no empezar con ese tipo de agenda. Ahora, yo entiendo esa nominación en específico, primero por un tema de cuota de partidos, pero también por un tema de que sea una especie de contención al Partido Nacional Libertario que ahora queda afuera. Es en el fondo tratar de contener eso y de equilibrar un poco el hecho de que tenga figuras que son ex evópoli, que en algún momento el Partido Nacional Libertario critica, que tenga figuras como la de Jimena Rincón y como la del mismo ministro Campos, que no provienen del sector de republicanos o de la derecha más tradicional. Lo entiendo así, lo entiendo más que nada como un muro de contención hacia la derecha más dura, pero es un muro de contención muy peligroso porque, como tú muy bien decías, es una ministra de la mujer que probablemente no cree en la equidad de género, no cree en gran parte de los programas que le va a tocar implementar. De hecho, hoy está mirando un tuit de la ministra Orellana y parece que todos los ministros salieron a felicitar a los ministros entrantes, y ella decía, bueno, le va a tocar implementar parte de las leyes que precisamente ella no cree, o sea, le va a tocar implementar la ley de integral y ciertos programas que claro, con los que no comulga. Ahora el reglamento del aborto, la ley integral contra la violencia hacia la mujer, en fin. Ellos creen que la mención al género es una cuestión ideológica. Desde la perspectiva hablan de la ideología de género, no eso. Pero Mario, yo te quería preguntar desde la siguiente perspectiva. Uno piensa, está Campos, está Rincón, está 17 ministros que son independientes, es decir, que no tienen una disciplina partidaria, una línea política. Entonces, las lealtades de ese mundo a un gobierno que va a tener complicaciones y no pocas, como cualquier gobierno que asumiera en Chile con la situación que vivimos, con la fragmentación que hay, etcétera. ¿No es, a tu juicio, un riesgo mayor cuando tú te sales de a pesar de que hoy día está bastante más devaluada, pero de las disciplinas partidarias, de los pesos partidarios, y toda tu lealtad está cifrada en la relación particular que logre tener el ministro o el presidente o que haya ya tenido con quienes son sus ministros? Sí, es una lealtad compleja porque el rol de un ministro en algún momento es también tener que decirle no al presidente, y decirle que no a un presidente, que es tu único vínculo con el Estado, es sumamente difícil. No tienes un partido detrás que te vaya a proteger, que si tú le dices que no al presidente y el presidente no le gusta lo que le estás diciendo, no tienes un partido que te vaya a asegurar la posición o que vaya a ir al comité político a quejarse porque te están sacando o porque estás disminuyendo en términos de rol. Y así es como entiendo también el equilibrio que trata de hacer Kast en el gabinete entre figuras con experiencia y figuras sin experiencia. Porque estas figuras sin experiencia son además las figuras jóvenes, y esa es una diferencia con el gobierno de Boric. En el gobierno de Boric, las figuras jóvenes eran figuras que ya eran políticamente conocidas, que ya tenían un capital detrás. El caso de Jackson, el caso de Schiasiches, el caso de Camila Vallejo, que eran personas que de alguna forma tenían algo que arriesgar formando parte de un gabinete, y terminaron arriesgando bastante. En el caso de el gabinete de Kast, estas figuras jóvenes también combinan esta idea de la inexperiencia, son figuras proyectables hacia adelante, por así decirlo, pero figuras que necesitan también de ese capital político. Uno de los problemas que yo creo que va a tener este gabinete es el hecho de que no es solamente el ministro de Hacienda el que negocia los proyectos de ley, no es solamente el ministro de Sexpress el que negocia los proyectos de ley, sino que también son los ministros sectoriales. Y algo de esto habíamos hablado, es muy raro el esquema de tener un ministro que sea más bien desconocido, un ministro que sea más bien técnico, y tener un subsecretario que sea más político. Normalmente es al revés. El subsecretario lo que le aporta al ministro es ese perfil técnico, es el conocimiento de alguna área que es mucho más específica que la del propio ministerio. Y ahí es donde nombramientos como los de Quirós, no solamente por el tema de la colusión, sino que también por su propia capacidad para poder llevar adelante ese tipo de proyectos de ley, son extraños. Quirós es una persona que uno la podría haber pensado para un ministerio como el de Economía. Así como para hacer la aclaración, el Ministerio de Hacienda lo que hace, en palabras simples, es administrar la billetera, y el de Economía lo que hace es hacer crecer la billetera. Uno hubiese esperado un perfil como el de Quirós más para Economía que para Hacienda, porque es una persona que no tiene experiencia en manejo de presupuestos públicos, y que además ese ministerio no solamente ve eso, sino que ve el financiamiento de los proyectos de ley y tiene a su cargo la agenda de modernización del Estado y de empleo público. Esa es una agenda que va a cobrar cierta fuerza a partir de marzo, sobre todo a partir de esta idea de los recortes fiscales, y no es el área de expertise de Quirós, es más bien el área de expertise de Quirós está más bien vinculada con el crecimiento económico, con un perfil que uno pensaría mucho más para Economía que para Hacienda. Te quería preguntar por Pérez Maquena. El mundo no está en un buen momento, digamos, y las relaciones internacionales son particularmente complejas hoy día, y donde hay que tener una finura
pienso yo, ¿no? Tú me dirás si me equivoco, pero hay que tener una finura de análisis y de movimiento en el universo diplomático que a menos que demuestre un talento que no le conocemos, dificultosamente uno lo puede imaginar en Pérez Maquena, digamos, que puede estar en otras áreas sus capacidades, pero aquí en un tiempo extremadamente complejo, ¿no? Sí, Pérez Maquena yo creo que tiene dos chances o dos alternativas posibles. Termina siendo como Alfredo Moreno, un ministro que viene del mundo empresarial y que de alguna forma logra adaptarse a la Cancillería y logra sortearla con relativo éxito, o se transforma más bien en un ministro desde el punto de vista económico que trata de meterse en lo político. Las chances de supervivencia de Pérez Maquena está en lo primero, en adaptarse al sistema internacional, en adaptarse a la idea del multilateralismo. Yo creo que no es tan mala noticia el hecho de que sea alguien que provenga más bien del mundo económico, porque el mundo económico debería apostar en este escenario global por una agenda de multilateralismo más que una agenda pro-Trump. Y si hubiese visto muy riesgoso, por ejemplo, un ministro que fuese, no sé, del Partido Nacional Libertario, alguien con esta identidad o esta idea en contra de los organismos internacionales, alguien de ese tipo de perfil, hubiese sido sumamente riesgoso. Entonces, es una apuesta que, si logra adaptarse y transformarse en una especie de Alfredo Moreno, puede terminar siendo exitosa, puede terminar siendo un canciller que no tenga una posición muy clara, que no tenga una posición muy definida, y hay veces, sobre todo en política exterior, en el que el hecho de no tener una posición definida por la multilateralidad es algo bueno. Hay también varios conflictos de interés del grupo Luxig en el exterior, tiene algunos litigios internacionales. Pero en fin, eso es bastante transversal. Yo te iba a preguntar sobre el discurso que dio ayer José Antonio Kast después del nombramiento y el tono, que ha mantenido un tono de moderación, de buena crianza, para decirlo en términos coloquiales, con el gobierno. A propósito del incendio, también no desaprovechó la oportunidad de mostrar el espíritu unitario como nación. Sí, yo creo que esta ha sido una semana de guante blanco entre los dos presidentes, o sea, y no solamente a nivel de presidente, sino que también a nivel de ministros. Como te decía, casi todos los ministros del gobierno de Boric han tuiteado algo deseándole éxito al futuro ministro que va a tomar la cartera, etcétera. Estuvo esta reunión de los dos presidentes y además la puesta en escena también estaba favorecida por la contingencia, o sea, hoy día estamos en una contingencia de emergencia, por lo tanto, esta idea del gobierno de emergencia tiene sentido con una contingencia de emergencia también. Es algo que naturalmente lo favorece, y si tú te fijas en la puesta en escena, esta no era una puesta en escena de sonrisas, de alegría, no, sino que más bien era una puesta en escena de pongámonos a trabajar en un contexto de emergencia. Fue muy distinta como fue la entrada de Boric. La entrada de Boric fue en un contexto más bien de una cuestión que duró, de partida fue durante la mañana, esta fue en el horario prime, y en un contexto distinto, un contexto más bien de alegría, de renovación, etcétera. Esto era mucho más de, oye, estos son los ministros, pongámonos a trabajar, una cosa así. Me recordó en ese sentido mucho a las puestas en escena también que tenía Piñera, pero Piñera lo tenía un poco más con show, de esa cuestión de que le entregaba la carpeta con el pendrive y ese tipo de cuestiones que eran como clásicas de Piñera. Sí, muy de su manera de entender el tema. Oye, el tema del gobierno de emergencia, ¿cómo se sostiene la idea de este gobierno de emergencia? Claro, con estos incendios le ayuda mucho a decir, sí, aquí hay una emergencia. Pero si en materia económica la verdad es que estamos muy lejos de la emergencia. Y en materia de seguridad, que es donde él plantea el punto de la emergencia, es donde quizás más difícil se le va a hacer generar una diferencia que sea notoria y evidente para la gente de que el país es más seguro con un gobierno de Kast que con un gobierno de Boric. Sí, mira, yo voy a separar los dos tipos de emergencia. La emergencia que va a quedar a propósito de la situación en el sur es algo que van a tener que abordar ciertos ministros, como en el caso de Poduje. Poduje es una persona que ha tenido ciertos conflictos, tiene posiciones que son posiciones difíciles, además de haber transitado desde la izquierda hacia la derecha, pero además por la forma en que él tiene de interactuar con la opinión pública en general. Entonces, el hecho de que vaya a tener su primera prueba de fuego es algo que yo creo que es interesante de mirar, porque ahí hay un tema asociado con expectativa. Poduje fue de las personas que fue más crítica con la reconstrucción en Valparaíso, y le va a tocar, iniciando el gobierno, tener que salir a otro proceso de reconstrucción, donde ahora la capacidad de administrar va a ser una capacidad suya. Él es del tipo de ministros que está más acostumbrado a los diagnósticos que a la acción, y ahora le va a tocar pasar directo a la acción, directo a lo operativo, a lo administrativo. Es la prueba de fuego para él, y si se empieza a perder en esta cuestión del lenguaje o del debate más político, puede eventualmente tener un problema en ese sentido. La otra emergencia, que es la de seguridad, yo apostaría que van a tener algún tipo de acción
administración que sea más efectista que efectiva. O sea, salir el día 1 a hacer operativos, salir el día 1 a hacer controles de identidad, salir el día 1 con despliegues, cosas que se vean en el día a día. Es la única forma en la que se me ocurre que tú puedes mantener esa expectativa sobre una crisis de emergencia de seguridad. En la medida en que ves en cada esquina un carabinero, algún estado de emergencia, alguna cosa de ese estilo que alimente ese tipo de temores o ese tipo de... Pero eso, Mario, dura por la delincuencia. sí, pero eso dura un ratito, porque cuando haya más asalto, maten, ojalá que nunca ocurra, digamos, pero la realidad está ahí, digamos. Está bien, tú puedes hacer muchos controles de identidad, pero si los asaltos continúan, qué sé yo, hay homicidios, hay estos... Las bandas que se matan unas a otras no van a decir, bueno, ahora que hay un nuevo gobierno, mejor resolvamos esto vía diálogo, van a seguir matándose. Entonces, ese es un punto bien complejo para el ministro, y ahí es donde, no sé si tú estás de acuerdo, yo le veo una debilidad política a la ministra de Seguridad, que de pronto va a tener que enfrentar esa situación, y donde los criterios políticos también van a jugar un rol. Sí, por eso mismo te decía que es más efectista que efectivo. La violencia en general trae más violencia, y eso es algo que está sumamente demostrado. Cuando tú sales a la calle con este tipo de operativos, son operativos que ayudan al control, sí, pero donde te puedes enfrentar a carabineros que están expuestos, que no están preparados que les toca vivir una contingencia para la cual no están listos, no están preparados en términos de indumentaria, en términos de capacidad de fuego, también una serie de cuestiones que pueden terminar siendo muy problemáticas y pueden terminar muy mal. Yo creo que la clave de tener una ministra que vaya a ser fiscal es que conoce ese tipo de cuestiones, sabe lo que puede pasar si es que el día 1 saca a los policías a la calle a hacer control de identidad o responde de alguna forma violenta a las primeras manifestaciones que le toque vivir. Va a ser un gobierno que se inaugura el 11 de marzo saliendo de la manifestación del Día Internacional de la Mujer también. O sea, también hay una cuestión asociada con el control de orden público ahí, que hay que ver cómo el futuro gobierno la va a poder considerar. Yo tiendo a coincidir contigo de que no es una idea efectiva lo de sacar a los policías a la calle el primer día, pero también es una apuesta muy arriesgada. Ahora, ¿cómo mantener ese estado de emergencia constante si es que al mismo tiempo no estás haciendo algo para suplir esa expectativa? Ese es un desafío que es muy difícil de cumplir, y era uno de los riesgos que tenía Kast. Fue una de las razones por las cuales Boric se desplomó también en términos de aprobación, y algo parecido le pasó al segundo gobierno de Bachelet, porque empiezan a subir las expectativas y esas expectativas se vuelven imposibles de cumplir durante los primeros días de gobierno. Además que yo me imagino a Carter haciendo efectismo, pero una ex fiscal que viene saliendo de una persecución seria del delito, es más difícil pensarlo. Conoce los riesgos, Claro. y eso es importante. Y para un pelo más en la sopa, pero que no lo vamos a alcanzar a conversar mucho más, y agrégale el tema de migración, donde tampoco va a haber resultados importantes en un corto plazo. Gerí le cerró la puerta al corredor humanitario y está a punto de que le hagan impeachment, Gerí. De repente lo destituye más encima. Bueno, en fin. Mario Herrera, como siempre, académico de la Universidad de Talca, cientista político, y ya, panelista de nuestro programa. Ese es lo que a nosotros nos importa más, que siga siendo nuestro panelista permanentemente. Un abrazo, Mario, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Mario, que estés muy bien. Ya antes de ir, no tengo una invitación. ¿Ya? Para que te vayas a la sala máster o te quedes escuchando la radio, en realidad. Porque en nuestra sala máster, fíjate, es el debut en Chile de Torres y Bellman, directamente desde Austin, Nueva York, desde Austin y Nueva York, no, Austin no.